inocente, porque los niñitos se van al cielo, ¿eh? De los pequeñitos, de los tales, es el reino de los cielos, ¿ya? Porque están en inocencia. Pero cuando el ser humano pierde la inocencia que tenía cuando era niño, de inmediato al primer pecado cometido, dejando de ser inocente, la sentencia contra el pecado, que es la muerte del alma, se aplica para él. Al segundo pecado cometido adquiere una segunda sentencia, la muerte del alma. Al tercer pecado cometido, una tercera sentencia. Al cuarto pecado cometido, una cuarta sentencia. Al quinto pecado cometido, una quinta sentencia. Y así, hasta que se muera. Entonces, todas estas sentencias a la muerte del alma, adquiridas por pecar, van a tener que ser ejecutoriadas aquí, en el juicio. Y eso va a significar que el alma será lanzada acá, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Entonces, dice, y los libros fueron abiertos, donde están registrados todos lo que hicieron los hombres en su paso por este mundo, ¿verdad? Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según sus obras. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Eso es terrorífico. Es lo más terrorífico que puede enfrentar un ser humano en toda su existencia. Que tenga que ser juzgado por sus obras que cometió en esta vida, ante un infinito Dios santo, ante un infinito y santo Dios, que en manera alguna tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? Y eso va a significar que el alma será lanzada al lago de fuego. Cuando dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, ¿ya? El libro de la vida es el libro donde están registrados los nombres de todos los seres humanos del mundo. Porque todos los seres humanos están inscritos en el libro de la vida. Entonces, cuando el ser humano pierde la inocencia de un niño, mientras el ser humano es niño, su nombre sigue inscrito en el libro de la vida. Por eso que al morir se va al cielo. Porque todos los que están inscritos en el libro de la vida se van al cielo. Pero cuando el ser humano pierde la inocencia que tenía cuando era niño, entonces ahora al primer pecado cometido, la sentencia a la muerte del alma se aplica sobre la persona. Y la persona quedó con una sentencia que pesa sobre su alma, a la muerte. Pero su nombre sigue inscrito en el libro de la vida. Porque esta es la misericordia y la gracia de Dios. Entonces la persona sigue cometiendo pecados, sigue cometiendo pecados. Yo un día me arrepentí, cambié de opinión. Eso es el arrepentimiento, cambiar de parecer respecto a la condición que pesa sobre mí, producto de haber pecado. Pesa sobre mí sentencias a la muerte del alma. Entonces yo la reconocí, cambié de opinión, cambié de parecer, me arrepentí, ¿ya? Entendiendo que arrepentimiento es un cambio de parecer, un cambio del modo de pensar. Es como un chico que dice, a mí me parece la mejor idea casarme con mi novia. Y el papá y la mamá le dicen, no, hijo mío, no te conviene casarte con tu novia porque tu novia no te quiere. Tu novia está interesada en tu dinero. Pero el chico se casa con la novia, y ya casado el chico con la novia, ¿cierto? Que ahora es su esposa, ahora el chico se da cuenta que los papás tenían razón. Entonces él cambia de opinión, cambia de parecer. Y él dice, me arrepiento de haberme casado con mi novia. Es un cambio de parecer el arrepentimiento, ¿ya? Tienes que cambiar de parecer respecto a la condición que ya pesa sobre ti. Tú ya estás sentenciado a la muerte del alma. Porque dice la palabra del Señor, porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. ¿Existe otra forma de pagar por un pecado, pero que no sea con la muerte del alma? ¿Existe alguna forma en que el pecado uno lo pueda pagar, pero sin que sea con la muerte del alma? Según Dios, no. Una sola sentencia penal hay por pecar, y esta es la muerte del alma. Y la sentencia tiene que ser ejecutoriada. Lo peor de todo es que todos nosotros jamás podremos evitar caer en un segundo pecado, en un tercer pecado, en un cuarto pecado. Cuando yo me arrepentí, cambié de opinión respecto a la condición moral, espiritual y judicial en la que me encontraba, y creí que Cristo, cuando murió por mis pecados en la cruz, me salvó. Yo entré por la puerta estrecha, y aquí seguiré siendo un inmundo y perverso pecador, porque yo soy una persona que a veces miento, me gustan las mujeres, a veces he caído en fornicación, soy un tipo que me gusta el trago, el copete, pecaré como todos los demás, pecaré. Claro que yo estoy demandado por el Señor a santificarme, a dejar el pecado, ser una buena persona, y eso es lo que trato de hacer. Pero eso no me libra a mí de caer en pecado, ¿verdad? Y pecaré yo hasta que me muera. Igual que las personas que siguen caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo al infierno, a la perdición. La diferencia entre los que entran por la puerta estrecha y los que siguen caminando en el camino ancho sin entrar por la puerta estrecha es que ellos tendrán que rendir cuenta por sus propios pecados. Ellos van por la suya a la eternidad. No van sustituidos por Cristo. En cambio, los que entramos justificados por la fe en el Evangelio, entramos por la puerta estrecha, vamos justificados por Cristo. Él responde por nuestros pecados.
usando Cristo su presencia, supo todos los pecados que yo iba a cometer hasta que me muriera, y todo se lo dejó imputar sobre su persona, en la cruz del Calvario. Entonces Cristo usó su presencia, el preconocimiento anticipado de saber todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran, incluyendo saber cuándo yo un día iba a nacer, ya, cuánto tiempo de vida iba a estar por este mundo, hasta que yo me muriera. Por lo tanto, supo todos los pecados que yo cometeré en todo mi paso por este mundo. Entonces me salvó de antemano el Señor en la cruz del Calvario, ¿ya? Me salvó, me dio vida eterna. Y yo le creí. Entonces yo deposité mi fe en este sacrificio. Que este sacrificio a mí me dio vida eterna. Y esa es la verdad, me dio vida eterna. Entonces hice efectivo por mi fe la vida eterna que Cristo consumó en la cruz en favor de toda alma humana, pero que el alma tiene la responsabilidad de reconocerla, de aceptar eso, de creerlo. El que no creyera en el Evangelio será condenado. Lo dijo el Señor en Marcos capítulo 16, versículo 16. El Evangelio a los gentiles es el anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Dice que Cristo murió por los pecados míos, por los pecados tuyos. Tus pecados y mis pecados, Cristo los asumió como si Él los hubiese cometido en vez de nosotros, en vez de que nosotros seamos vistos como que nosotros cometimos nuestros pecados. Por supuesto que nosotros cometemos nuestros pecados, pero Cristo nos sustituyó. Él se dejó imputar penalmente con los pecados que nosotros los cometeremos durante todo nuestro paso por este mundo. Tanto la gente que sigue caminando por el camino ancho que da rumbo a la perdición, como las personas que entramos por la puerta estrecha y seguimos caminando en el camino angosto que da rumbo a la vida. Porque tanto las personas que están aquí en el camino ancho como las que están en el camino angosto, los dos grupos de personas pecaremos hasta que nos muramos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los pecadores que están aquí caminando en el camino angosto? La diferencia con respecto a los que siguen caminando en el camino ancho es que ellos no han creído que el pecado se condena con la muerte del alma. Son totalmente indiferentes a este dictamen. Nunca le prestaron la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a este dictamen del Señor, que se encuentra en Ezequiel 18:4, donde dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. Here, in the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that sinneth, it shall die. El alma que pecare esa morirá. Bien. Entonces las personas, por no haberse arrepentido, no haber cambiado de opinión respecto a la condición que pesaba sobre ellos, no la haberla advertido, ser indiferente a su condición, entonces ellos murieron en sus pecados. Porque no creyeron que Cristo se los pagó, que Cristo murió por los pecados de ellos. No. Ellos nunca requirieron que alguien los sustituyera, porque nunca se vieron con sus almas sentenciadas a la muerte. ¿Salvación de qué? Dicen ellos. ¿Salvación de qué? De que tu alma sea lanzada al lago de fuego, amigo. De la salvación de que le sea quitada eternamente la vida a tu alma. ¿Salvación de qué? ¿Por qué tendrá Dios que condenarme a mí si yo no le he hecho mal a nadie? Porque has pecado, amigo. Y porque Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. Entonces, la persona tiene que cambiar de opinión, tiene que arrepentirse, tiene que cambiar de forma de pensar respecto a la condición que ya tiene por haber pecado contra Dios. Ya está sentenciada su alma a la muerte. Y una vez que la persona cometió su primer pecado, dejando de ser inocente, perdiendo la inocencia de un niño, y haber quedado el alma sentenciada a la muerte, de ahí en adelante ya no importa si la persona no peca nunca más, como si pudiera la persona no pecar nunca más. Es como dejar de fumar. Yo antes fumaba, pero un día no fumé más. Como si pudiera la persona hacer lo mismo con los pecados. Aunque lo pudiera hacer, no le serviría para evitar el infierno. Para evitar el infierno, el juicio ante el gran trono blanco y el lago de fuego, lo que le serviría sería que después de haber nacido, la cantidad de pecados cometidos hasta que se muriera fuera 0. Porque un pecado de pensamiento le costó a Satanás ser expulsado del cielo. Isaías 14, versículos 13, 14 y 15. Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios me sentaré, seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres al Seol. Un pecado de pensamiento. ¿Lo hizo? No, pero lo pensó. Y Cristo dijo en Mateo 15, 19, porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Entonces, un pecado de pensamiento le costó a Satanás ser expulsado del cielo. Un pecado, uno solo, le costó a Adán ser expulsado del huerto del Edén. Comer del fruto que Dios le mandó no comer. ¿Cuántos pecados lleva cometido usted? ¿Cuántos pecados llevo cometido yo? Entonces tenemos que ser sustituidos por Cristo.
O sea, tenemos que aceptar la sustitución, creerla. Creer que Cristo en la cruz nos estaba sustituyendo todo nuestro paso por este mundo, en el aspecto judicial, condenatorio. Es por eso que Cristo, antes de ir a la cruz, dijo, en Juan 5:24, dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Ya? Tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene. Ya no va a juicio, ya no va a condenación al lago de fuego. Ha pasado de muerte a vida, por oír y creer, lo que ya fue consumado. Si la salvación de nuestras almas fue consumada en la cruz, todos los pecados nuestros fueron expiados por Cristo en la cruz del Calvario. Ahora solamente tenemos que creer. No hay que hacer o dejar de hacer porque ya pecamos ya, porque ya dice en Romanos capítulo 3, versículo 22 al 23, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos todos liquidados. Porque no hay diferencia entre ningún ser humano. La diferencia sería si un ser humano nunca pecara. Pero ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20, ¿ya? Entonces, las personas tendrán que ir al infierno a esperar en tormento el juicio. Entonces, hablando del libro de la vida, entonces las personas siguen acumulando sentencias tras sentencias a la muerte de su alma. Están muertos espiritualmente porque pecaron, se les quitó el espíritu. Nunca pasaron de muerte a vida, nunca nacieron de nuevo, siguieron muertos espiritualmente. Y aquí se les quita el cuerpo. Muerte física. Se les quitó el espíritu, se les quitó el cuerpo, y aquí le es borrado su nombre del libro de la vida. Es un perdedor. No es un ganador, ¿ya? No es un triunfador, no es un victorioso. Es un perdedor. Perdió su alma. Y aquí en este momento, cuando la persona muere físicamente, sin haber entrado por la puerta estrecha, se le borra su nombre del libro de la vida. Siempre en la iglesia, a las 7 iglesias de Asia, el Espíritu dice, al que venciere entrando por la puerta estrecha, no le borraré su nombre del libro de la vida. Mantendrá su nombre inscrito en el libro de la vida, ¿verdad? Pero los perdedores, los que pierden su alma, los que no se arrepienten y no creen con fe en el Evangelio y no entran por la puerta estrecha, son perdedores. Pero nosotros los que hemos creído en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hemos vencido la muerte contra el alma, ¿verdad? Ellos no vencieron la muerte contra el alma, porque no se arrepintieron y no creyeron con fe en el Evangelio. Y aquí les he borrado su nombre del libro de la vida. Entonces, aquí será abierto el libro de la vida. Y el juez de vivos y muertos, Cristo Jesús, les dirá, vuestros nombres estaban inscritos en el libro de la vida, porque yo no creo muertos espirituales, yo creo vivos espirituales. A usted le di el espíritu, el cuerpo y el alma. Y usted murió espiritualmente. Pero yo le estaba esperando. Antes que se le fuese quitado la vida al cuerpo, estaba esperando que usted se arrepintiera y creyera con fe en el Evangelio para entrar por la puerta estrecha. Pero usted nunca se arrepintió, nunca creyó con fe en el Evangelio, y aquí su nombre del libro de la vida le fue borrado. Entonces será abierto el libro de la vida y su nombre será buscado. Y el ángel dirá, su nombre estaba inscrito en el libro de la vida. Su nombre estaba inscrito. Pero aquí cuando usted murió, le fue borrado. Porque usted nunca se arrepintió y nunca creyó con fe en el Evangelio. Nunca fue un triunfador. ¿Ah? En cambio, los que hemos creído en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Ellos son perdedores de sus almas. ¿Ya? Entonces, producto de esto, la persona será lanzada al lago de fuego. ¿Ya? Entonces, aquí hay 3 regiones. ¿Ah? El mismo Señor Jesucristo, acá en Lucas 12, versículo 5, dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Y esta palabra está mal traducida. Esta palabra es lago de fuego. ¿Ah? Lago que arde con azufre. Le han puesto los traductores del infierno, pero en realidad aquí es el Gehenna. ¿Ya? Infierno. Pero acá en el original dice lago de fuego. Tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. El Señor dice, no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. No tengan miedo a un sicario, a una persona que le puede dar un balazo, matarlo con un cuchillazo. No le tengan miedo a la muerte física. ¿Eh? No temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel
que después de quitar la vida del alma, tiene poder de echar en el lago de fuego. ¿Ah? Sí, a este temed, al lago de fuego. Los traductores han intercambiado la palabra lago de fuego por infierno. No, el infierno es una antesala en tormentos en espera del juicio. Y aquí, Cristo a esta alma le quitará la vida al alma, lanzándola al lago de fuego. Porque muerte significa separación, desamparo eterno. Entonces el alma será desamparada eternamente por aquel que la creó, nuestro Señor. Y nunca más el alma será objeto de que Dios venga en su amparo, en su auxilio. Entonces el alma estará existiendo eternamente en el lago de fuego, en estado de muerte, de separación, eternamente, por los siglos de los siglos de los siglos, clamando en el lago de fuego, con ausencia absoluta del Señor y ausencia absoluta de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando. Aquí, en este mundo, los seres humanos tienen mucho del Señor. Tienen la familia, la salud física, la vida física, tienen vigor, juventud. Claro que esto se va a ir perdiendo, se desgasta el cuerpo con el paso del tiempo, pero tienen familia, pueden salir a ver las estrellas en la noche, disfrutar de las montañas, hacer trekking, disfrutar del surf en la playa, ir al mall, vacacionar, recorrer el mundo. Todo eso es de Dios. Pero cuando las personas sean lanzadas sus almas al lago de fuego, estarán solitarias, sin nunca jamás ser objeto del auxilio, del amparo de Dios. Y por más que las almas clamen, diciendo, oh mi Dios, basta ya, mi Dios, ahora sí que creo, Señor, mi Dios, ahora yo me arrepiento, Señor, ahora yo creo con fe en el Evangelio, nunca más Dios irá en su amparo. Estará solitaria el alma, sin nadie a su alrededor, en un solo eterno, con ausencia absoluta de todo lo que es Dios, de todo lo que Dios ha creado. Nunca más escuchar música, nunca más ver un partido de fútbol, nunca más tener un alma al lado con la cual conversar, nunca más familia, nunca más un trabajo, nunca más en un solitario eterno. Y cuando pasen 1.000 millones de años, el alma dirá, oh mi Dios, ya está bueno mi Señor, venga por auxilio mío, venga en mi amparo. No entendiendo la persona que habrá entrado en el desamparo eterno. Y cuando pasen 100.000 millones de años, el alma seguirá ahí, desamparada eternamente por el Señor. Y cuando pasen 1.000 millones de años, o 100.000 trillones y trillones de años, el alma seguirá ahí, desamparada eternamente por el Señor. ¿Y saben por qué? Porque el desamparo eterno del alma en el lago de fuego no terminará jamás. No terminará jamás. Os enseñaré a quién debéis temer. No le teman al diablo, no le teman a los delincuentes, no le teman a los musulmanes que están acuchillando a los occidentales. Ya se nos vienen los musulmanes acá. El mundo está a punto de entrar en la tribulación y Cristo está a punto de venir a buscar la iglesia, a liberarla de su ira. Entonces, no le teman a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Ni siquiera le tengan miedo al diablo. Os enseñaré, dice el Señor, a quién debéis temer. Temed a aquel que después de quitar la vida al alma, tiene poder de echar en el lago de fuego. Sí os digo, a este temed. Seres humanos, teman a Cristo. Horrorícense ante Cristo. Téngale terror a Cristo. No que Jesús te ama, Dios te ama. Escapa de la ira de Dios. Porque en Juan 3:36, Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre esa alma. Pesa sobre usted. Sobre su cabeza pesa la ira de Dios, amigo. Escape de la ira. No le haga caso a los evangélicos que dicen Dios te ama. Mentira. No. Dios a usted lo amó en la cruz. Ahí lo amó. Y ahora Cristo está esperando que usted le corresponda ese amor vertido por Cristo en la cruz en favor de usted. Porque usted no le corresponde ese amor creyendo en el Evangelio, arrepintiéndose y creyendo que Cristo le dio vida eterna. No es el amor de Dios, sino que la ira de Dios está sobre usted. Arrepiéntase, amigo. No en sus pecados, no. Para salvación, arrepiéntase de la condición en la que se encuentra. Reconózcala. Cambie sus creencias que tiene. Haga un cambio mental de sus pensamientos respecto a la condición que pesa sobre usted, producto de ya haber pecado. Porque si usted no se arrepiente, no cambia
su modo de pensar respecto a la condición en la que se encuentra ante Dios, usted no se va a ver con su alma sentenciada a la muerte. Y por lo tanto, usted, según usted, no va a requerir la salvación de su alma. Usted no va a requerir que alguien, en vez de usted, muera la muerte que tiene que padecer el alma suya. Entonces usted no se va a poder vincular con la cruz, porque usted, según usted, no requiere, no necesita que alguien pague por los pecados de usted, con la muerte del alma. Entonces, si usted no se ve con su alma sentenciada a la muerte, desgraciadamente usted no se sentirá con la necesidad de que alguien lo salve a usted por sustitución. ¿Me entiende? Arrepentidos, cambiados de opinión respecto de la condición judicial en la que os encontráis ante mí. Os encontráis con vuestras almas sentenciadas a la muerte. Y creed que Cristo, en vez de ustedes, murió por los pecados de ustedes. Entonces, Cristo, ¿cierto?, en la cruz del Calvario, puso su vida. Él puso su vida en vez de la nuestra. Estamos hablando de la del alma. A Cristo le fue quitada su vida, en vez de que a nosotros nos fuese quitada la vida, al alma. En este juicio paralelo a este juicio, un juicio alternativo, en este juicio Cristo nos sustituyó. En vez de que nosotros fuésemos al infierno a esperar en tormento el juicio, y aquí en el juicio, nosotros tuviésemos que responder por nuestros pecados, el que aquí en la cruz respondió por los pecados nuestros fue Cristo. Esta es una completa sustitución. Todo lo malo que hago yo, hasta que yo me muera, que a mí me condene mi alma al infierno, al juicio y al lago de fuego, es imputado a Cristo. Y toda la santidad de Cristo, que agrada al Padre, me es imputada a mí. Es una transferencia. Todo lo malo mío, transferido a Cristo. Y todo lo bueno de Cristo, transferido a mí. Por eso que los genuinos salvados hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20. Nosotros decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me sustituyó, tomó mi lugar en la cruz, el cual me amó aquí en la cruz y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, la gratuidad, que no pago yo por mis pecados, pagó Cristo por mis pecados. Porque ¿puedo yo pagar siquiera por un solo pecado cometido, pero sin que sea con la muerte de mi alma? No puedo, a no ser que sea con la muerte de mi alma, ¿verdad? Y nadie en su sano juicio querrá padecer la eterna muerte de su alma en el lago de fuego. Entonces, como no podemos nosotros pagar, pagó Cristo. ¿Cómo se pagan los pecados? En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Cristo, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros. Y así nos salvó de nosotros pagar por los pecados. Entonces vamos gratuitamente al cielo, por la gracia de Dios, sin pagar nosotros nunca por los pecados nuestros. En la parte moral, los pecados nuestros los vamos a pagar aquí, en esta vida física. Pero en la parte penal, todos pagados en Cristo. Cristo, Él fue objeto de que las sentencias nuestras fueran todas ejecutoriadas en Cristo en la cruz del Calvario. Y como Cristo nos prometió vida eterna, en Juan 10:20,